fue sacada entre los esclavos, tus siervos y doncellas la prepararon. Amados, que Dios les bendiga a todos. Gracias por sintonizar nuevamente este discipulado. Bienvenidos. Quiero contarles que hoy tenemos la grata y especialmente hermosa bendición que está con nosotros el pastor Miguel Gaona, a quien le damos la bienvenida desde Campamento Celestial, ¿verdad? Ebenecer, Los Ángeles. Y acá en el estudio también hoy nos acompaña el hermano Ever de Puerta de Restauración, de allá zona 18, con el pastor Nelson Dávila. Nos acompaña también mi hijo Carlitos, bienvenido, Ronnie, mis hijos realmente espirituales, y Steven. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos, y vamos a dar el tiempo para que el pastor nos dé la enseñanza hoy con un tema que el Señor puso en su corazón referente acerca de la marca de Nabucodonosor. Amén. Hacemos una oración y damos entonces el tiempo. Amén. Padre, muchas gracias por este tiempo, Señor, para que juntos podamos escudriñar tu palabra. Te solicitamos, amado Dios, un espíritu de revelación y de sabiduría, por el cual podamos entender la Escritura, discernir el tiempo y también, Señor, con tu favor, recibir instrucciones para que en el tiempo final sepamos hacer lo que es debido. En el nombre de Jesús, usa, Señor, la vida de tu siervo que hoy ha venido, Señor, a bendecirnos a través de este programa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pastor, el tiempo contigo. Amén. Qué lindo, gracias primero. Agradecer a Dios, primeramente a nuestro apóstol que nos envía dándonos esa confianza, y agradecerte a ti, amado pastor, por tomarnos en cuenta para tan honroso privilegio, y a los hermanos que también son parte de este foro, ¿verdad? El día de hoy queremos hablar acerca de un tema que Dios ha puesto en nuestro corazón, le hemos puesto como título y vamos a irlo desarrollando. Quisiera hacerlo de una forma interactiva donde podamos participar, donde tal vez si tú quieres en algún momento aportar, si el hermano Ever, Carlito, Ronnie, Steven quieren aportar algo, que podamos hacerlo con esa libertad. Entonces, estamos hablando acerca de temas escatológicos, temas que van a tener un impacto en el final de los tiempos, y la Biblia dice que lo que ocurrió al principio se va a manifestar al final. Si queremos ver qué va a suceder al final de los tiempos, los primeros serán los postreros. Hay una figura muy hermosa en el libro de Daniel. Vamos a ir poniendo algunas bases escriturales para poder trasladar este pensamiento, y vuelvo a la carga. En algún momento, si quieres aportar algo y tienes algún punto de vista, podemos detenernos y continuamos. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Daniel capítulo 1, verso 2 dice: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces, nosotros entendemos que hay diferentes formas de poder conquistar. Los romanos definitivamente pudieron conquistar al mundo de una forma bélica, pero también entendemos que hay otro tipo de conquistas, ¿verdad? Y una de las formas de poder conquistar podemos verla en los griegos, que ellos no conquistaron bélicamente a través de la fuerza como lo hicieron los romanos, pero ellos conquistaron intelectualmente. Entonces, quiero que veamos lo que sucede. En el año 3 de Joacim, vino el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y dice la Biblia, la sitió, comenzó a rodearla, comenzó a asediarla. Entonces, esto lo vamos a ver en el sistema que
conocemos como Babilonia, entendemos doctrinalmente que hay 7 clases de Babilonias, y Babilonia como un sistema de alguna forma va a tener un impacto sobre el final de los tiempos, de tal manera que el capítulo 18 del libro de Apocalipsis nos deja ver que hay una voz que se oye desde el cielo, y esa voz da un anuncio, pero no es un anuncio para el mundo. Aunque estamos en autos que Babilonia representa el sistema del mundo, esa voz que se oye desde los cielos lanza un anuncio para el pueblo de Dios diciendo: salid en medio de ella, pueblo mío, no participéis de sus pecados, para que tampoco seáis partícipes de sus plagas. Entonces entendemos que Babilonia definitivamente va a ejercer una influencia no solamente bélica, no solamente intelectual, sino en un sentido espiritual. Y podemos ver el reinado de Nabucodonosor como una figura con el propósito de poder tener un impacto no solamente en el mundo, sino ahora estamos hablando específicamente cómo este sistema quiere impactar y quiere penetrar dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Daniel capítulo 1 verso 3 dice: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Es decir, que comienza a dar características específicas de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Pero aquí hay algo muy interesante: que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Es decir, que el grupo objetivo para poder alcanzar y de alguna manera poder trasladar y conquistar, vuelvo a la carga, no una conquista bélica, sino una conquista intelectual, una conquista a través de la enseñanza, donde dice muchachos que no tuviesen tacha alguna, de buen parecer. Pero aquí, en el tercer punto, vemos que han sido enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey. Son 6 características: sin tacha, de buen parecer 2, enseñados 3, 4, 5, 6, 7 características para poder estar en el palacio del rey. Entonces, ¿cuál era la finalidad de poder trasladarlos? Estos eran jóvenes hebreos. Para poder enseñarles las letras y la lengua de los caldeos. Es decir, una de las formas de poder conquistar a través del conocimiento es trasladar una enseñanza. Y nosotros entendemos, amados hermanos que nos están sintonizando, que un pueblo es tan débil o es tan poderoso como lo sea su doctrina. Vemos que la doctrina de nuestro Señor Jesucristo no se limitaba únicamente al conocimiento, sino que la manifestación de su doctrina iba más allá, de tal manera que las multitudes se sorprendían al ver la doctrina que el Señor tenía, porque decían: ¿qué clase de doctrina nueva es esta que enseña como quien tiene autoridad, de tal manera que aún los demonios se sujetan? Entonces, el nombre de Aspenaz, que es el jefe de los eunucos, sabemos que definitivamente hay un principio espiritual y que nosotros únicamente podemos dar lo que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué es lo que va a trasladar el jefe de los eunucos? Un eunuco nos habla de esterilidad. Entonces, de alguna forma, está trasladando, está esterilizando. Y qué interesante, Pastor Luisito y hermanos que nos acompañan en este foro, el nombre de Aspenaz quiere decir haré prominente a los rociados. Es decir, que de alguna forma quiere manchar, quiere salpicar a estos jóvenes que no tenían tacha, que eran de buen parecer, que eran enseñados en toda sabiduría, que eran sabios en ciencia, de buen entendimiento. Entonces comienza la conquista intelectual para poder trasladar ese entendimiento, enseñar las letras y el lenguaje de los caldeos. Ahora, creo que, y tal vez si quieres aportar algo, amado pastor, en estos momentos, una de los tópicos que ha surgido en estos últimos tiempos, cuando nosotros hablamos acerca del lenguaje,
ha surgido como una tendencia de lo que conocemos como el lenguaje inclusivo, ¿verdad? Que podría parecer en algunos casos como una especie de deformación del lenguaje, ¿verdad? Tenemos una lengua tan rica, tan exquisita, pero podría parecer en algunos momentos que suena como motivo de risa, ¿verdad? Cuando escuchamos incluso personas que tienen puestos prominentes, que ejercen autoridad. Y entonces yo recuerdo que hace muchos años comenzó, digamos, en mi ex tierra, cierto candidato a la presidencia comenzó a ganar un grado de aceptación a través de sus discursos, porque no se refería al pueblo simplemente hablando en masculino, no decía mexicanos, sino que comenzó a usar un lenguaje inclusivo, mexicanos y mexicanas, niños y niñas. Y entonces esto comenzó a ganar aceptación. Esto estamos hablando hace más de 20 años, pero ahora nos damos cuenta que el tipo de lenguaje inclusivo incluso ahora ha ido evolucionando de tal manera que ya no dicen ellos, ellas, y ahora le agregamos ellas, ¿verdad? Como ese tercer género, ese género que está indefinido. Y entonces ocurre algo muy interesante que podría ser que al principio quizás para muchos fue motivo de risa, fue una situación que tal vez causó una especie de revuelo, pero esto ya se ha convertido en algo que se ha ido marcando como una tendencia, como algo habitual, de tal manera que se les ha ido trasladando este tipo de lenguajes. Entonces, la definición del lenguaje inclusivo, hay algo que me impactó mucho, amado pastor y hermanos que nos acompañan aquí. Esto lo encontré en una fuente de la Organización de las Naciones Unidas, es decir, que esto no es algo que surge producto de la casualidad, sino que esto es parte de una agenda que ha sido diseñada para poder cumplir esos 17 objetivos que nosotros sabemos que forman parte de la Agenda 2030. Y entonces usted lo puede buscar en esa fuente. El lenguaje inclusivo en cuanto al género se entiende la manera de expresarse oralmente y por escrito sin discriminar a un sexo, a un género social o a una identidad de género. Nosotros sabemos que definitivamente lo concerniente a la identidad de género no tiene ningún fundamento bíblico. La Biblia dice, varón y hembra Dios los creó. Dios no hizo un tercer o cuarto género. La identidad de género no es otra cosa sino un adoctrinamiento. Tenemos que aprender a llamar a las cosas por su nombre. Y esto es un adoctrinamiento babilónico, que la finalidad de este adoctrinamiento, amado pastor, y te voy a dejar un ratito para que tú también puedas aportar, y voy a continuar posteriormente. La finalidad de este adoctrinamiento es poder llegar al punto, así como vemos en la figura de nuestro Dios en el capítulo 9 del libro del profeta Ezequiel, que la finalidad es colocar una marca en la frente con el sello de aprobación. Entonces, ¿por qué en las frentes? Es decir, que nosotros debemos verlo desde una perspectiva espiritual. Y no es que el escribano va a venir con un punzón y le va a lacerar o le va a provocar una marca física, sino esa marca tiene que ser puesta en las mentes, es decir, un cambio de manera de pensar. Y más adelante vamos a llegar a esto, pero qué interesante el poder ver cómo todo este tipo de organizaciones, cómo todo este tipo de estructuras de alguna forma van confluyendo como en un sorprendentemente, a pesar de que son tinieblas, hay un diseño ordenado detrás de todo esto, pastor. Sí, fíjate que me quedé meditando en la forma como estabas planteando esa contaminación a los jóvenes. Primeramente, en cuanto a que el ataque en el tiempo final, si bien es en contra de toda la humanidad, parecería ser que se incrementa para los más jóvenes. Así es. Porque quizás son los más vulnerables. Aún la gente no cristiana, con una moral todavía un tanto sólida en los principios de la década de los 80 para atrás, diría yo. Aceptar ese lenguaje inclusivo y todo el adoctrinamiento LGBTQ+,
Eh, Aún hay gente no cristiana que todavía se resiste por normas morales o éticas que todavía eran más saludables de lo que hoy se está planteando. Pero me llama la atención en cuanto al tema de lengua, porque estaba viendo ahorita algunos versículos en donde, por ejemplo, Romanos 14:11 dice en su parte final, y toda lengua alabará a Dios. Si esto, como nos lo estás tú enseñando en cuanto a la lengua, definitivamente ya el contaminar Así es. el lenguaje Ujú. es una antítesis, incluso para deshonrar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios dijo varón y hembra. Ujú. Dios dijo, digamos, figuradamente hablando, o ellos o ellas. Ya solo decir ellas ya es un insulto a Dios, porque Él hizo su creación. Entonces, por otro lado, me dejó pensando esto de la contaminación a través de la lengua, el querer enseñar a Nabucodonosor su lengua, porque entonces también nosotros sabemos que somos edificados por lenguas del Espíritu, que al intelecto humano son incomprensibles. Pero si hay una edificación a través del hablar de lenguas del Espíritu, la antítesis sería, creo yo, es un pensamiento nada más, pero en base a lo que estás exponiendo, que hay una destrucción. Así es, una destrucción. A través de la lengua de Nabucodonosor. Eso pues me llamaba la atención y me dejaste zumbando. Destruyendo principios. Interesantemente, esta fuente continúa diciendo, dado que el lenguaje es uno de los factores claves que determinan las actitudes culturales y sociales, es decir, el lenguaje tiene un peso de dimensiones desproporcionadas, ¿verdad? El lenguaje determina las actitudes culturales y sociales, es decir, que cuando logramos trasladarlo al lenguaje y de alguna forma vamos adoctrinando, pero esto no ocurre de la noche a la mañana. Es decir, que hay un proceso que se lleva a cabo. Entonces, emplear un lenguaje inclusivo en cuanto al género es una forma sumamente importante de promover la igualdad de género y combatir los prejuicios de género. Entonces, ahora, quiero que veamos el verso 5 del capítulo 1. Dice, le señaló el rey ración para cada día. Qué interesante. ¿Por qué? ¿Por qué para cada día? Las personas que conocen un poco más de esta temática han hecho de alguna manera estudios o hay fuentes que nos dejan ver que cuando una persona hace algo por 21 días seguidos, esto te forma un hábito. Los hábitos forman costumbres, las costumbres comienzan a formar culturas, entonces esto va en una especie de evolución. El rey señaló la ración para cada día. El Señor, cuando enseña a sus discípulos a orar, parte de la oración que el Señor enseñó es, danos hoy el pan de cada día. Entonces, todo esto es una antítesis de principios espirituales que entendemos que el enemigo de nuestra alma no inventa nada, sino que él es un imitador de las cosas que el Padre ha creado. Dice, les dio una porción para cada día de la provisión de la comida del rey, del vino que él bebía. Y entonces ahora aquí es donde quiero enfatizar un poco más y queremos meter un poquito más la espada. Que los criase 3 años. ¿Por qué 3 años? El discipulado de nuestro Señor Jesús en la tierra tiene un periodo de duración aproximadamente de 3 años. ¿Por qué el rey Nabucodonosor no dijo los voy a adoctrinar durante 1 mes, durante 3 meses, durante 1 año? Sino porque hay un misterio encriptado, el por qué nuestro Señor Jesucristo tuvo un discipulado aquí en la tierra que duró 3 años. Y nosotros vemos el alcance de ese discipulado que trasciende generaciones y generaciones. A fin, mira qué interesante, amado pastor, y te voy a mandar la pelota o a los hermanos, no sé si quieren aportar, porque esto está poniéndose muy hermoso. El discipulado de Nabucodonosor,
¿Cuál era la finalidad? A fin de que ellos se presentasen delante del rey. ¿Cuál es la finalidad del discipulado que nosotros tenemos como ministerio? Sino poder preparar a un pueblo bien dispuesto para el encuentro con nuestro rey, pastor. Amén. Definitivamente volvemos al aprendizaje por espejo, ¿verdad? ¿Cómo lo estás llevando tú de que nuestro fin es presentarnos primero a Dios, ¿verdad? Con los ministros y llevar a la iglesia ante el Rey de Reyes. Así es. Que va a ser coronado con su amada. Pero entonces aquí Nabucodonosor, como antítesis para lograr contaminar al pueblo de Dios y presentárselo a él, ¿verdad? Así es. Al enemigo de nuestras almas. Eso es lo que yo miro ahí. Carlitos, ¿quieres decir algo? Una de las cosas que me llama la atención ahí también es que dice discipulando, y pues nosotros nos formamos como discípulos para después discipular a otros, ¿va? Entonces una de las cosas que yo veo es que él lo que estaba haciendo era preparar inclusive a mismos judíos como discípulos de él, probablemente para que después fueran a discipular a otros judíos y que los volvieran y que cada vez fueran convirtiéndose más a los babilónicos y dejaran las costumbres. Y si lo vemos desde el punto de vista histórico, nos damos cuenta cuando lo mencionábamos en algunas otras conversaciones que hemos tenido, cuando los judíos inclusive llegaron a cambiar los nombres de sus meses por nombres babilónicos. Sí. Entonces sí se logró en algún punto que ellos lograran captar eso, y probablemente el propósito era que contaminaran al resto también por medio de hacer discípulos y de hacer discípulos. Entonces ellos, la antítesis, iban y hacían discípulos y también contaminaban lo que ya tenían. Sí, qué interesante. Estaba viendo también que en Hechos el apóstol Pablo dice: por tanto estaba alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cese de amonestar a cada uno con lágrimas. Qué interesante. Ahí, como tú decías, algo encriptado ahí. Y lo que mencionaba Carlitos, esa es la gran comisión, ¿verdad? Y nosotros somos discipulados. ¿Cuál es la finalidad? No solo acumular conocimiento, sino el objetivo al ser discipulados, la meta a alcanzar es que nosotros vayamos y nos multipliquemos. Entonces estos personajes estaban convirtiéndose en una especie de semilla. Es decir, el objetivo de Nabucodonosor era convertirlos en una semilla babilónica para que fueran y fructificaran del lado de las tinieblas. Ahora, dice el verso 7, a estos, qué interesante, es que la palabra de Dios es tan hermosa, ¿verdad? El jefe de los eunucos les puso nombres. Nosotros entendemos que siempre que Dios iba a comisionar a alguien, siempre que había de alguna manera un llamamiento especial, que lo vemos a través de las escrituras, en diversos personajes, siempre hubo un cambio de nombre. Siempre hubo un cambio de nombre, porque el nombre en nuestras culturas, desafortunadamente, no estoy hablando la cultura eclesiástica, sino estamos hablando de nuestras culturas, al no entender el concepto, al no entender el peso que tiene un nombre, pues le ponían a los niños el nombre del abuelo, del tío, el calendario, etcétera. Pero en la cultura hebrea, ellos eran muy delicados en cuanto al nombre, porque entendemos que el nombre asigna un oficio. El nombre conlleva un peso espiritual. Entonces, no es casualidad que entonces para poder comisionarlos, así como viene el Señor y le dice, ya no será tu nombre Jacob. Ahora hay una función para la cual te he apartado y vas a pasar a convertirte en príncipe de Dios. Ya no será tu nombre Abraham, sino te vas a llamar Abraham. Ya no será tu nombre Oseas, ahora vas a ser Josué. Entonces entendemos que el Padre es el único que, del lado de la luz, el que cambia nombres debe de ser alguien que está ejerciendo una función paternal. Por eso, no sé si yo he tenido la experiencia en algunos momentos donde el Espíritu Santo me ha revelado que hay personas que han sido marcados con un nombre que de alguna forma esto produjo un impacto negativo en sus vidas, pero interesantemente en algún momento el Espíritu Santo, yo recibí la revelación de una oveja que había sido marcada con un nombre que no conllevaba una bendición.
Y entonces yo recibí la revelación y en algún momento sentí el impulso de cambiar el nombre y el Señor me detuvo y me dijo, no lo puedes hacer, porque esta oveja te reconoce como pastor. Y el único que puede cambiar un nombre no es un pastor que es reconocido como tal, sino únicamente el que es reconocido como un padre espiritual. Por eso Jacob toma a su hijo y dice, este no se llamará Benoni, este se va a llamar el hijo de la diestra. Las definiciones, es decir, que esto no es ninguna coincidencia, no es producto de la casualidad, sino que, vuelvo a la carga, hay un diseño del lado de las tinieblas, hay cosas que han sido estructuradas de una forma ordenada, aunque las tinieblas representan obscuridad y el desorden las atrae, pero también dentro de ellas hay reconocimiento de autoridad, es decir, que no todo es un total caos, hay un orden dentro del desorden. Entonces comienza a cambiarle el nombre a Daniel, cuyo nombre significa juicio divino. Qué interesante, es decir, a través de la enseñanza del lenguaje, ahora ya no solo se les está marcando a través de la enseñanza, a través de un adoctrinamiento, sino que ahora va más allá en ese discipulado y entonces comienzan a quitarles la capacidad de tener un juicio, pero no un juicio a la manera del hombre, porque entendemos que nuestro juicio desde una perspectiva terrenal es demasiado limitado y es demasiado peligroso. Lo podemos ver en el caso de un Lot, que en el momento de tomar una decisión hacia dónde iba a conducirse él, hacia dónde iba a llevar a su familia, dice que alzando sus ojos vio el valle de Sodoma y la percepción que tuvo de un lugar donde había decadencia moral, de un lugar donde posteriormente iba a venir un juicio de parte de Dios, dice la Biblia que lo vio como que fuese el huerto del Edén, pastor. Impresionante, porque se mira a uno que Hebreos, si no estoy mal, le llama justo. Sin embargo, no se pudo despojar de ciertas intereses. Así es. En cuanto a eso que llama la atención a la carne, ¿verdad? Así es. Porque cuando vemos la separación, o previo a la separación de Abraham y Lot, Lot cada vez se acercaba más a Sodoma. Cada vez más. Es decir, no rindió esas áreas, con todo respeto, ¿va? Porque sí es algo, pero se meten problemas. Figuradamente, Lot representa a los que se quedan a la tribulación y exponen aún al extravío a su familia. Claro, pero todo surge como consecuencia de comenzar a perder la perspectiva divina. Es decir, por eso la importancia, la Biblia dice, cuando veáis todas estas cosas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No escapar, no tratar de... Yo le digo a los hermanos, ¿para qué van a estar haciendo un hoyo en la tierra y echando comida ahí? Se lo va a comer el topo. Van a alimentar a un topo. No se trata de huir. El salmista dice, si voy a las estrellas, ahí estás tú. Si voy a lo profundo, es decir, que lo que nosotros tenemos que hacer es levantar nuestra cabeza. Cuando veáis todas estas cosas, es el tiempo de erguirnos, es el tiempo de levantar nuestras cabezas. Y el levantamiento de nuestras cabezas no significa que vamos a estar todo el día caminando de esta manera. El levantamiento de nuestras cabezas significa que vamos a vivir, que vamos a caminar, no perdiendo de vista de una manera primaria la perspectiva espiritual y nunca anteponiendo la perspectiva terrenal a las cosas espirituales. Entonces, lo primero que sucede es que comienza a perderse la capacidad de juzgar, pero no desde una perspectiva propia, sino el juicio divino, porque el nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Entonces, el juicio que yo voy a hacer, voy a juzgar las cosas. La Biblia dice, ¿quién puede juzgar las cosas? Porque a veces decimos, no es que nadie juzgue, porque no. La Biblia nos pone parámetros y la Biblia dice, el espiritual juzga todas las cosas, pero él mismo no es juzgado. ¿Por qué? ¿Por qué él no es juzgado? Porque creo que el espiritual, así como lo declara la primera carta a los Corintios en el capítulo 11, el espiritual comienza a juzgarse a sí mismo, que cada uno se juzgue a sí mismo y entonces tiene la solvencia para poder juzgar las demás cosas. Pero estos elementos, qué interesante, pastor, comienzan a ser quitados, la capacidad de juzgar desde una perspectiva divina
Ahora, el siguiente nombre significa, Ananías, misericordia divina. No una misericordia desde una perspectiva humana, porque hay momentos donde la humanidad podría parecer querer tener más misericordia de la que Dios ha marcado. El siguiente nombre, el nombre de Misael, quiere decir alabanza divina. El poder privarnos de la alabanza, pero no la alabanza terrenal, sino la alabanza que viene del cielo. Y cuando nosotros vemos las tribus de Israel, la tribu, hablando en un sentido bélico, la tribu más fuerte, más poderosa, era la tribu de Judá. Por eso cada que había una confrontación, ¿quién subirá primero? Judá subirá primero, la alabanza subirá primero. Entonces, qué interesante, pastor, y te voy a ceder el tiempo, y también si los hermanos quieren aportar algo. Qué interesante, el enemigo dice, está bien, quieren tener música, tengan música, pero no la alabanza divina, no la alabanza conforme al modelo del cielo. Sí, de hecho, en unos discipulados anteriores conversábamos precisamente de esa contaminación que se viene dando lastimosamente del mundo hacia la iglesia, porque entonces ahora incluso en algunos casos hay canciones que supuestamente las hacen para alabar a Dios, pero con tal de hacer negocio las ocupan a su vez para alabar al hombre, ¿verdad? Entonces recuerdo yo hace algún tiempo que nuestro apóstol puso un límite específico y dijo, si es para Dios, es para Dios. En el caso de la alabanza, pues la Biblia sí nos deja ver que el Señor permite que se pueda dar a una mamá, a la esposa, a un hijo. Se vale alabar al humano, adorar no. Pero si es alabanza para Dios, sea únicamente para Dios. Entonces creo que ahí está uno de los peligros en cuanto a lo que tú expones de la contaminación de parte de Nabucodonosor. No sé si alguien quiere comentar algo. Sí, estaba viendo algunos puntos acerca de que es un eunuco el que cambia los nombres. Es una delegación. Sin embargo, nosotros vemos en el caso de Esther que un eunuco preparó a Esther también. Entonces, un eunuco viene a ser un maestro. Y en el versículo de Daniel 1:4 a mí me llama la atención de que la Biblia dice que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Pero en ese versículo, después de mencionar las características de estos 3 hebreos, dice idóneos para estar en el palacio. Pero ellos eran judíos, ellos no eran babilónicos. Así es. Quiere decir que él ya estaba visualizando la forma en que iba a trabajarlos para que se dieran y perdieran la identidad para la cual pues Dios los había formado. Entonces la identidad es un factor primordial que se debe trabajar en las congregaciones. De lo contrario, la formación que puede venir dada por un maestro, como hoy vimos en la prédica, en el libro de Eclesiastés, dice que una de las cosas que marcan el corazón de un hijo de Dios, de un cristiano, son las palabras dadas en una congregación. ¿Por qué? Por un pastor y maestro. Entonces me llamaba la atención cómo el eunuco viene a ser un maestro y desde antes empiezan a verlos al servicio del rey. Gracias. ¿Alguien quisiera decir algo? ¿No? Amén. Así es. Interesantemente, pastor, hermanos que nos están sintonizando, cuando nosotros hablamos acerca de la alabanza conforme a el modelo del cielo, debemos entender que la música no es un invento de la tierra, la música viene del cielo, Dios es el creador y por eso esto tiene elementos que la hacen tan poderosa, vemos el impacto que tiene sobre las masas. Pero qué interesante que este personaje está tratando de privarlos de esa alabanza que es una alabanza conforme a un diseño divino. Y entonces ahora vemos cómo esto ha logrado permearse dentro de la iglesia, ha logrado traspasar esos linderos. Y entonces desafortunadamente nosotros vemos
Personajes que en algún momento fueron vasos de tanta bendición para el pueblo de Dios, fueron vasos de tanta bendición a través de la inspiración que Dios les envió para poder componer himnos, para poder componer canciones que nos conducían, que nos atraían a la presencia de Dios. Y desafortunadamente el poder ver que en algún momento, al dejarse contaminar a través de la influencia de Babilonia, porque debemos entender que Babilonia tiene cosas que son muy atractivas. Sí, así es. Babilonia tiene cosas muy atractivas. Y entonces ahora vemos personajes de esa talla que en algún momento fueron íconos para la iglesia del Señor Jesucristo como un referente en el concepto musical. Ahora componer canciones de tal manera que el mensaje que llevan a través de sus letras, es decir, interesantemente, y no vamos a mencionar nombres, ¿verdad? Pero mencionando algunas letras de esas composiciones, dice: el cielo puede esperar porque yo soy terrenal. Wow. Es decir, que cómo observamos un nivel de involución de tal manera que este personaje comienza a privarlos de estas cosas, privándolos de la alabanza, del juicio, de la misericordia y finalmente de la ayuda divina, la ayuda que viene del cielo. Pero entonces, ahora vamos a ver otro aspecto muy importante. Hemos estado viendo la importancia de la perspectiva doctrinal, porque la única forma de poder contender fervientemente por nuestra fe es que nosotros nos hagamos doctos en el ámbito doctrinal, que nosotros nos empapemos de la doctrina, porque el apóstol Pablo le hace de alguna manera una alerta al discípulo Timoteo, diciéndole: ten cuidado de ti mismo y ten cuidado de la doctrina. Ten cuidado de la doctrina. ¿Por qué? Porque no todo lo que se dice doctrina es una sana doctrina. No todo lo que se le llama doctrina es una doctrina que viene del Padre, sino que hay 7 ramas que son antagónicas a la sana doctrina. Y le dice: persiste en esto, pues haciéndolo te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Ahora vamos viendo lo que está sucediendo en el final de los tiempos. El apóstol Pablo comienza a hablar en el capítulo 4, verso 3 de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. En la Nueva Traducción Viviente dice: llegará un tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Es decir, que va a llegar un momento donde para muchos ya no va a ser atractivo, porque eso se me hace, van a comenzar a tildarlo de religioso, como que es muy cuadrado, como que no es atractivo para la juventud. El objetivo alcanzar, veíamos que habiendo diversos grupos, el objetivo alcanzar era la juventud, porque de alguna manera son un poco más fáciles de poder influenciar. Y entonces dice: seguirán sus propios deseos y seguirán maestros que les digan. Mira, pastor, cómo lo declara esta versión: que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Y entonces esto va a provocar, dice el verso 4, apartarán de la verdad el oído. Es decir, van a inclinar su oído hacia las cosas que ellos quieren oír y van a apartar su oído de la verdad y se van a volver tras fábulas. La Biblia al día dice: en vez de escuchar lo que la Biblia dice, correrán ciegamente tras sus errados conceptos. Por eso, interesantemente, siempre que nosotros enseñamos a través de la palabra, nosotros lo hemos recibido de labios de nuestro apóstol. Nuestro apóstol nos repite en tantas ocasiones: no diga el apóstol Sergio dice, diga la Biblia dice. Entonces no se trata de trasladar conceptos humanos, conceptos nuestros, sino que ¿qué es lo que nosotros estamos trasladando? Nosotros debemos de trasladar lo que la Biblia dice. Pero lo que va a ocurrir en el final de los tiempos es que llegará un momento donde la gente, donde las masas, donde los muchos, porque debemos entender que es necesario que el pueblo de Dios no se quede en la condición de los muchos, porque los muchos serán engañados.
Entonces, este grupo que no transicionó, que no evolucionó y se quedó en condición de los muchos, se quedó en condición de oyentes, quizás a lo sumo de creyentes, pero no avanzaron al discipulado. No tuvieron ese nivel de revelación. ¿Por qué? No se dejaron perforar el oído con el punzón para que viniera la revelación. No se convirtieron en siervos, no llegaron a ser amigos de Dios. Entonces estos, en vez de escuchar lo que la Biblia dice, correrán ciegamente tras sus errados conceptos. Entonces quiero hablar, nos quedan no sé si 10 o 20 minutos, pero una de las cosas que quiero hablar es acerca de un tema que nuestro apóstol nos ha enseñado de una forma muy, muy preciosa, y esto es el tema de la ventana de Overton. La ventana de Overton es una teoría política que no surge hace muchísimos años. Tuvo su desarrollo aproximadamente en el año 2000. En el año 2000 más o menos comenzó a desarrollarse esta teoría política, que surge con el propósito, interesantemente, no podemos decir lo que es otra cosa, sino que es un diseño del lado de las tinieblas. Las tinieblas tienen diseños, tienen de alguna forma, tienen un grado de revelación. Y entonces este concepto de la ventana de Overton, que tal vez lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Pero quisiéramos poder trasladar un poquito más para que pueda quedarnos de una manera más clara este concepto, que esto no es otra cosa sino un concepto político, es una teoría cuya meta es poder tomar ideas que sean totalmente inaceptables para la mayoría de la población, y como son inaceptables para la mayoría de la población, por ende los políticos no pueden favorecerlas. Es decir, no pueden dar su voto a favor de ese tipo de ideas a través de su voto, como el peso político que ellos tienen. Pero entonces la ventana de Overton surge como una idea, como un concepto, una teoría política, para tratar de trasladar esas ideas que son totalmente inadmisibles, inaceptables, y entonces llevarlas en una evolución, en un proceso, hasta que esto se convierte en algo que es finalmente, llega a ser aceptado, llega a popularizarse, llega al final, la última finalidad es poder legislarlo y convertirlo en algo legal. Entonces, vemos temas, por ejemplo, que en otro tiempo eran totalmente inadmisibles, ¿verdad? El tema del aborto, eran temas que totalmente cerrados, las políticas ahora se convierten en algo que es totalmente aceptado para ello, ¿verdad? Vemos la legalización del matrimonio del mismo sexo. En Estados Unidos surgió este fenómeno, no sé si aquí en Guatemala creo que todavía no han legalizado el aborto, no han legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo. En la gran mayoría de los países de Latinoamérica estos ya los han permeado. La legalización de las drogas en Estados Unidos ya es totalmente legal, que una persona pueda llevar marihuana, ya no está penado, hay tiendas así como una persona va a un 7-Eleven a comprar una bebida, a comprar productos. Hay tiendas específicamente totalmente legales para poder vender marihuana. Sí. Entonces, la eutanasia, temas de esta índole. Y entonces quiero poder trasladar esto. No sé si nos va a dar todo el tiempo para poder desarrollar esto, pero en algún momento cuando el Señor me permitió poder ver esto, me di cuenta que hay un aprendizaje como por espejo, donde esta ventana de Overton, que tiene 5 pasos para poder llevar algo de lo impensable a lo radical, de lo radical a lo aceptable, de lo aceptable a lo sensato, de lo sensato a lo popular y de lo popular a lo político. Entonces son 5 pasos para poder culminar legalizando algo que era totalmente inadmisible, impensable. Y entonces el Señor me permitió ver una figura en las 5 iglesias de Apocalipsis que no son aprobadas. Entonces, esta ventana de Overton, quiero que veamos en esta
en esta marca que Nabucodonosor quiere hacer a través de la enseñanza, a través del adoctrinamiento, vemos, por ejemplo, que el primer paso de la ventana de Overton es poder llevar algo de lo impensable a lo radical, es decir, open mind. Hay que ser de mente abierta, no hay que ser cuadrados, no hay que ser... Entonces, en esta primera etapa, vemos a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso pierde el fundamento. Es decir, que el Señor, cuando nosotros vemos en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, el Señor comienza a relatarle a la iglesia de Éfeso que tiene 9 características. Pastor, interesantemente, cuando nosotros lo vemos, has sufrido, no has desmayado, has trabajado, has perseverado, has probado a los falsos. Hay 9 características, pero cuando llega al número 10, le dice, pero tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Así como la parábola de la dracma perdida, se perdió el número 10, y al perderse el número 10, ¿qué es lo que hizo esta mujer? Cuando ella se dio cuenta que había perdido, lo primero que hizo fue encender la luz. Entonces, cuando se pierde el fundamento, cuando se pierde la base, entonces se pierde la capacidad de poder juzgar correctamente. Entonces, aquí se abre la puerta. El amor, no como el concepto que el mundo tiene, peace and love, no. El amor desde un concepto espiritual, a la manera de Dios. Entonces, cuando el amor, como ese fundamento se pierde, entonces se abre la puerta. Se abre la puerta. Porque de alguna manera la barrera es el amor. Por eso la mujer del libro de Cantares, como es una mujer que está totalmente enamorada, de tal manera que le dice a las doncellas de Jerusalén, si veis a mi amado, dile que estoy enferma de amor. Y entonces ella declara de sí misma, y ella dice, y el amado le dice posteriormente, tú eres un huerto cerrado. La iglesia que está enamorada es un huerto cerrado. Pero cuando se pierde el fundamento del amor, entonces se abre la puerta de lo impensable a lo radical. Ahora el siguiente paso, de lo radical a lo aceptable. Y este es el proceso de la tolerancia. Aquí va a entrar en efecto la tolerancia. Y entonces la siguiente iglesia que aparece en el libro de Apocalipsis es la iglesia de Tiatira, que el Señor comienza a señalarle y le dice, pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. Wow. Ya hay un nivel de tolerancia. Entonces ya se logró permear a través de bajar la defensa del amor que pierde la iglesia de Éfeso, y ahora la iglesia de Tiatira comienza a tener un nivel de tolerancia. El Señor le dice, tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. La siguiente etapa es de lo aceptable a lo sensato. Y entonces esto es el poder llevarlo a través del intelectualismo, en nombre de lo intelectual. Comienzan a trasladarlo de tal manera que es que los que no acepten este tipo de manera de pensar es porque no son muy inteligentes, porque no son muy intelectuales. Y entonces la Biblia dice en la carta a los Romanos que el hombre mismo, profesando ser sabio, se hizo necio en su razonamiento. Entonces, en nombre de la intelectualidad, en nombre de proclamarse como intelectual, entonces vemos ahora a la iglesia de Pérgamo. Interesantemente, pastor, la iglesia de Pérgamo tenía la segunda biblioteca más grande en todo el Imperio Romano. Es decir que sí, Pérgamo era la cuna, si podríamos decirlo, o una de las cunas del intelectualismo. Entonces, ahora viene el Señor y comienza a señalarle la falla que había en la iglesia de Pérgamo. Y entonces le dice el Señor, pero tengo esto contra ti, que tú retienes a los que tienen la doctrina de Balaam. ¿Y qué era lo que hacía, lo que enseñaba la doctrina de Balaam? La doctrina de Balaam enseñaba a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Enseñaba a poner tropiezo ante los hijos de Dios. Pero interesantemente, el tercer estadio, es decir, que la doctrina de Balaam también va en una involución, va descendiendo, va bajando gradas. Y en el tercer escalón,
les enseñaba a cometer actos de inmoralidad, pero entonces estos actos de inmoralidad se cometen en nombre del intelectualismo. Y por ejemplo, vemos que una de las cosas que utiliza la ventana de Overton y que utilizó también el adoctrinamiento de Babilonia a través de Nabucodonosor es el cambiar nombres. Por ejemplo, lo que nosotros conocemos como eufemismos, que es el poder nombrar algo para que no se oiga tan feo, ¿verdad? Poder ponerle un nombre que de alguna manera suene más aceptable. Por ejemplo, cuando estamos hablando acerca de los que tienen relaciones consensuadas con menores de edad, ya no dicen, no les llamemos pederastras, sino que ahora utilizan un nombre que dice, se llaman child lovers, que aman a los niños. Sí. ¿Verdad? Entonces son conceptos que de alguna manera es a través de esos eufemismos. Entonces dice, no, es que ya no digamos que eso es una abominación, sino que comienzan a cambiar nombres en nombre del intelectualismo. No sé si quieres aportar algo, pastor. Solo estaba tratando de recordar lo que estás diciendo en cuanto a esa, pues yo diría invención, ¿verdad? De esos eufemismos. Que le empiezan a llamar de otra forma. Recientemente hablábamos algunos de estos en otra enseñanza, pero que incluso ha permeado en la iglesia, porque entonces ahora hay misiones, tengo en mente una en Guatemala, en donde ya les molesta o les incomoda llamarle a su pastor. Coach. Ahora le dicen coach. Y cuando uno va a escudriñar, por ejemplo, eso, ¿de dónde surge? Nos damos cuenta que es de la filosofía griega. Así es. Desde tiempos antiquísimos. Que yo diría que en lo secular es valedero. Pero, es decir, valedero en cuanto a que el coach, aquel que surge en Estados Unidos en una enseñanza de tipo económica, pero en cuanto a la iglesia no, porque incluso ya se mezcla con, de hecho, ¿cómo se dice? Chamanes. Así es. Que se vuelven en guías espirituales. Entonces, pero al final... ese es en nombre de, interesantemente, en nombre del intelectual. Es decir, que ahora son conceptos que están muy... Es decir, ya no le llaman chamanes, ahora les llaman iluminados, le llaman guías. Es decir, hermano, eso no es un brujo. Sí, es alguien que está invocando entidades espirituales del lado de las tinieblas, pero comienzan a trasladarle un nombre diferente en nombre del intelectualismo. Entonces, qué impresionante esto, me impacta, porque la iglesia de Pérgamo, ahora esto ha pasado en el tercer nivel de lo aceptable a lo sensato, es decir, logró ganar la aceptación en nombre del intelectualismo. Y por eso nosotros debemos entender, hermano, que la Biblia dice que Dios, en su infinita misericordia, escogió a los niños para poder enseñarle cosas que los sabios de este mundo no logran entender. Y la sabiduría de este mundo no es como la sabiduría espiritual, que la Biblia dice que una de las características de la sabiduría que viene del cielo es que es primeramente pura. Pero la sabiduría que viene del mundo es una sabiduría que tiene tres características impresionantes, que es terrenal. Y entonces hay gente que se deja deslumbrar a través de la sabiduría que en primera instancia va a penetrarse a través de la sabiduría terrenal, es decir, un grado de intelectualismo que puede sorprender, pero en el siguiente paso es animal, pero la finalidad es que es una sabiduría diabólica. Sí. Entonces, lo que está detrás de todo esto no es otra cosa, sino es una sabiduría diabólica que está gestando. Hay un diseño, no un diseño divino, sino un diseño satánico, un diseño del lado de las tinieblas. Ahora, en la cuarta etapa de la ventana de Overton, que es trasladar ahora de lo sensato, llevarlo a lo popular, popularizarlo, llevarlo a todas las masas. Y nosotros, por ejemplo, fíjate, pastor, que del lugar donde yo vengo, ahora hay una situación en las escuelas
que ya se popularizó. Por ejemplo, en todas las escuelas se han instalado baños que ya no son baños que dice hombres o mujeres, sino que tiene el logotipo que tiene, es la mitad tiene el logotipo de un niño y la otra mitad es el logotipo. Es decir, que ya no ya no tienen ningún tipo de género para identificarlo. Wow. Entonces, pero esto ya se ha llegado a popularizar de tal manera que ahora los que somos o son vistos de una forma despectiva son aquellos que ya no están compartiendo ese tipo de manera de pensar. Se ha vuelto parte del pensar de las masas. Entonces, ahora, la iglesia que se ve afectada a través de este cuarto paso en la ventana de Overton es que esto ya es la tendencia, es la moda. Y en nombre de la moda, nosotros nos damos cuenta que las personas hacen cosas que podrían parecer tal vez risibles, podrían parecer, digamos, cuando nosotros vemos años atrás y vemos, digamos, la moda de los hippies, ¿verdad? Uno dice, pero ¿en qué estaban pensando esos grandes pantalones acampanados y esas camisas y esos cuellos largos? Pero ¿por qué tenía ese nivel de aceptación? Porque era la moda, era la tendencia, era lo popular. Entonces ahora aparece la iglesia de Sardis, donde viene el Señor y le dice a Sardis, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Entonces, al tener esa muerte espiritual, Sardis ya no tiene capacidad de tener una percepción clara, una percepción divina, y por eso la Biblia dice, despiértate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará la luz de Cristo. Ahora, la quinta etapa, interesantemente, es poder llevar de lo popular a lo político, y la última iglesia que nos queda es la iglesia, es decir, que cada una de estas características, cada una de estas iglesias, tienen características que van de alguna manera reflejando estos pasos en la ventana de Overton. Y entonces la última iglesia que nos queda por ver es la iglesia de Laodicea. Y Laodicea quiere decir justicia del pueblo o un pueblo juzgando. Ya no es Dios, es mi juez. Ya no somos o estamos bajo un gobierno teocrático donde Dios es la máxima autoridad, sino que ahora es Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo es igual a la voz de Dios. No sé si quieres aportar algo, pastor. Fíjate que estaba conversando con unos hermanos recientemente de Canadá y espero que primero Dios no avance la propuesta de ley, por cierto, en la provincia de Quebec, en donde ellos en alto porcentaje son ateos, pero no es solamente el no querer creer en un ser supremo, dicho en palabras, digamos, del mundo, sino que ellos rechazan todo lo que tenga que ver con religión, pero parecería ser especialmente con el cristianismo, al punto que ocupan términos o palabras, por ejemplo, cuando se enfadan, para usar una expresión de enojo y hasta llegar incluso de maltrato. Dicen palabras como Eucaristía, pero enojados, para mostrar un enfado o hasta un insulto. Ahora, ¿de dónde surge? Porque lastimosamente buena parte de Europa, bueno, en realidad en todo el mundo, ¿verdad? Pero Francia, por ejemplo, fue como muchos países europeos, golpeados por la iglesia pseudo-cristiana, la iglesia imperial. Y entonces cuando los colonizadores franceses en esa área, que todavía se nota mucho la influencia francesa, vienen, ellos no quieren tener el cristianismo. A lo que yo me quiero referir entonces es de que están peleando porque incluso ahorita, hoy por hoy, ya no se menciona el nombre de Cristo ahí. Híjole, hermano, entonces a mí eso me impresionó porque están, lo que tú mencionabas, rechazando prácticamente que sea Dios el que juzgue, que sea realmente en base
a la verdad que es infalible, inconmutable y que es eterna, y que es la palabra de Dios. Ahora, lo delicado es cuando ya incluso en las iglesias se quiere cambiar, como el ejemplo que mencionábamos, de no decirle pastor a aquel que Dios levantó como el que va a guiar al Señor a su pueblo, sino que entonces empiezan a poner otros nombres, ¿no? Entonces me impresiona cómo el Señor te permitió ver esa relación de la ventana de Overton, y que entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no ser influenciados por esa sabiduría que yo diría estar ya a nivel diabólico, ¿verdad? No sé cómo vamos de tiempo, mis hermanos. Ok, entonces creo que vamos a ir aterrizando. Amén. Devolvemos el micrófono para ti, contigo. Amén. Y pues linda enseñanza, tal vez hacer una síntesis, pastor, con el fin de lo que debemos cuidarnos. En mi caso como persona, pero también como siervo de Dios, cuidar al rebaño. Hermanos, por favor, ayúdenme para que podamos proteger a los más jóvenes y a los niños, ¿no? Pastor. Así es, definitivamente para ir concluyendo, algo que me impacta poderosamente es por qué se le llamó a esta teoría política, a este concepto, a este, más que concepto, pastor, yo lo veo como un rema poneros. Es decir, que reciben un rema del parte de las tinieblas. Y entonces, ¿por qué no llamarle cualquier otro nombre? ¿Por qué llamarle la ventana? Porque algo que a mí me impactaba cuando yo había preparado todo esto, pastor, y tengo otros versos que poder añadir, pero cuando yo estaba a punto de salir de Los Ángeles, el Espíritu Santo me comenzó a señalar de una manera más puntual, el poder acercarle el zoom, ¿por qué le nombraron la ventana de Overton? ¿Por qué una ventana? Entonces, mientras que yo venía en el avión, hermano, y traté de, ya no pude hacer otro esquema. A veces me gusta hacer esquemas porque a veces con dibujitos entendemos un poquito más, ¿verdad? Sí. Pero fíjate que lo que el Espíritu Santo me hacía entender es que el objetivo o la finalidad, cuando nosotros entendemos, hermano, que la finalidad de este rema ponero, de estos remas del lado de las tinieblas, es provocar un cambio de manera de pensar, provocar un cambio de mente. Y nosotros entendemos que el cambio de mente en nuestro lenguaje eclesiástico significa arrepentimiento. Entonces es poder provocar una antítesis del arrepentimiento que nos conduce a la salvación. Es un antiarrepentimiento o un antagonista del arrepentimiento conforme al modelo divino a través de una ventana. Entonces, aquí tengo otro tema para que otro día lo vamos a desarrollar, ¿verdad? Pero qué interesante que ocurrieron cosas que son tan poderosas que suceden. El Espíritu Santo comenzó a hablarme, ve qué sucedió en las ventanas. Porque esto no tiene casualidad que se llama la ventana de Overton. Porque una ventana es un portal dimensional que abre la puerta a una serie de cosas espirituales. Por ejemplo, solo como vamos a ir ya compresionando y vamos terminando, Josué capítulo 2, verso 18. Esto comencé a notarlo, el Espíritu Santo me comenzó a hablar. Ahí, cuando el pueblo de Israel está incursionando en la tierra prometida, sabemos que Rahab coloca una señal del cordón escarlata en la ventana de su casa. Entonces, qué interesante que esto nos habla que ahí en ese lugar para todos vino la destrucción, pero para esta mujer y para los suyos se abrió una ventana de salvación. En el primer libro de Samuel, capítulo 19, verso 12, vemos que cuando Saúl quería darle muerte a David, dice la Biblia que Mical lo ayudó a escapar por una ventana. Entonces, esto es una ventana de escape. La Biblia dice que nuestro Dios no nos dará una prueba mayor que la que podamos soportar, sino que juntamente con la prueba
también nos provee una vía de escape. Nos provee entonces las ventanas, hermanos, son cosas tan poderosas. En el segundo libro de Reyes, capítulo, y esto podríamos conversar detenidamente cada uno, pero no nos trajeron café ni champurradas, así que vamos a ir solo a vuelo de pájaro, ¿verdad? Segundo libro de Reyes, capítulo 1, verso 2. El rey Ocosías cayó por una ventana y enfermó. Un rey que de alguna manera comenzó a involucionar, comenzó a apartarse del Señor. Entonces yo le nombré a esta la ventana del descenso. Es decir, que se abrió una puerta para que un rey, alguien que pudo haber terminado su carrera de una forma gloriosa, se cae por una ventana. ¿Por qué? Porque comenzó a involucionar. Segundo libro de Reyes, capítulo 9, verso 32. Dice que Jehú va a confrontar a Jezabel. Y qué interesante que vemos que uno de los adversarios que vamos a enfrentar en los tiempos finales, nos vamos a enfrentar a la potestad jezabélica. Y entonces qué interesante, viene alguien del lado de las tinieblas con un rema diabólico, con un concepto que no viene de alguna manera del lado de la luz, sino del lado de las tinieblas, a través de una ventana, para crear una antítesis del arrepentimiento, que es un diseño divino. Ahora en el segundo libro de Reyes, capítulo 9, verso 32, dice que Jehú alzó sus ojos hacia la ventana y les dijo: el que está conmigo. Y entonces dice que en ese momento los eunucos arrojaron por la ventana a Jezabel. Sí. Entonces yo le puse por título así lo pude entender: la ventana de la conquista a través de la definición. Tuvo que haber una definición en el corazón de estos hombres para poder desafiar y poder derrotar a esta mujer que es una potestad espiritual. Segundo libro de Reyes, capítulo 13, verso 17. Recordamos el momento cuando Eliseo está a punto de partir y manda a llamar a uno de los reyes. Entonces dice que abrió la ventana y entonces comenzó a realizar un acto profético. Manda a llamar al rey y dice: comienza a lanzar flechas, comienza a golpear la tierra. Y entonces, ¿por qué lo hizo a través de una ventana? Entonces yo le puse por título a esto: la ventana profética. Cuando esto ocurre, cuando de repente nosotros, aunque no somos profetas de oficio primario, pero sí somos proféticos, estamos bajo un manto profético, y en algún momento determinado el Espíritu nos pone un rema, el poder impartir, no sé, miel, el poder administrar algún elemento. Entonces esto, lo que sucede es que se abre un cairo, se abre una ventana profética. Y qué impresionante el poder entender esto. Este rey no lo entendió, no pudo verlo desde una perspectiva espiritual, de tal manera que cuando él entendemos que no logró asimilarlo de esa forma, porque golpeó la tierra con desgano. Es decir, que simplemente, como cuando nosotros administramos algún elemento a las ovejitas, recibimos un rema y entonces la oveja solo se come la miel y sintió algo dulce en su boca, pero no lo creyó. No recibió el rema, y entonces Eliseo se molesta. No sé si de eso murió, porque posteriormente dice: y murió Eliseo de la enfermedad con la que había de morir. No sé si lo mató de un coraje, pero el ver la actitud, el ver el desgano de que en ese momento se había abierto un tiempo profético para el rey. Y le dijo: si hubieras golpeado la tierra 5 o 6 veces, habrías destruido totalmente a tus enemigos. Entonces vemos también aquí algo que ya no pude mencionar, que interesantemente la ventana que abre Eliseo la abrió hacia el oriente. La palabra oriente nos habla en el idioma original de la palabra Kedem, que nos habla de los tiempos de la antigüedad, de la eternidad. Entonces, qué impresionante que a esto podríamos estudiarlo detenidamente, solo lo estamos mencionando. Hechos capítulo 20, verso 9. Eutico, un discípulo, cayó por la ventana, pero cae del 3er piso. ¿Será coincidencia que tiene un descenso? Entonces yo le puse a esta la ventana del sueño, cuando comenzamos a caer en un letargo espiritual.
Cuando el creyente comienza a adormecerse, como sucedió con las vírgenes, comenzaron a entrar en la ventana del sueño de tal manera que llegó un momento donde las prudentes y las imprudentes todas cayeron en un sueño profundo hasta que se oyó la voz. Segundo libro de Reyes 7:19. Aquí vemos el momento donde Dios está a punto de manifestarse en medio de un tiempo de escasez tan intensa que la Biblia dice que las mujeres comenzaron a comer a sus propios hijos, de tal manera que el alimento era el excremento de la paloma, una cabeza de asno. Y entonces cuando viene la voz profética a través de Eliseo diciendo, mañana a esta hora habrá provisión abundante, viene un personaje que dice que era un hombre en cuyo hombro el rey se apoyaba, y entonces de una manera desafiante le dice al profeta, si Dios abriera ventanas en los cielos, ¿podrá suceder esto? Entonces, esta es una ventana de incredulidad que quiere cerrar de alguna manera el acceso a la ventana de la provisión sobrenatural que Dios va a traer sobre nuestras vidas y sobre el pueblo del Señor, porque Él no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Isaías capítulo 60. Esto es... Bueno, tal vez voy a leer Daniel 6:10. Daniel tenía ventanas abiertas. Esta es la ventana de la oración. ¿Por qué sus adversarios se molestaron tanto cuando veían que Daniel tenía ventanas abiertas? No era simplemente que él tenía unas ventanas físicas abiertas, había ventanas espirituales abiertas. Por eso, cuando viene el emisario enviado por el Señor, le dice, debes de saber que desde el momento que tú dispusiste en tu corazón a humillarte, tenías ventanas abiertas. Y por eso se levanta una oposición tan férrea. Malaquías capítulo 3, verso 10, dice la Biblia, probadme ahora en esto y veréis si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Entonces estas son, ¿y cómo se abren? A través del principio de la honra. Por eso hay un ataque tan álgido, tan férreo en contra de la administración de los diezmos y de las ofrendas, porque así como hablábamos, amado pastor, acerca de que el enemigo no le interesa, está bien, quieren tener música, quédense con la música, pero no la música conforme al diseño del cielo. Ustedes quieren dar, está bien, den, pero no den conforme al diseño divino. Porque el enemigo de nuestra alma sabe que cuando el pueblo del Señor cumple y honra ese principio divino, se abren las ventanas, y yo le puse a esta la ventana de los cielos abiertos. Y finalmente quiero concluir con esta ventana que se me hizo impresionante. Isaías capítulo 60, verso 8. ¿Quiénes son estos que vuelan como las nubes, como palomas a las ventanas? Y esta es la ventana de la parusía, la ventana de nuestro encuentro con el amado. Así que, pastor, te agradezco profundamente a ti por darnos esta oportunidad tan hermosa. Hemos tenido un tiempo tan lindo, también a cada uno de los hermanos que han formado parte de esta producción, y esperamos haber podido ser de bendición para el pueblo del Señor. Gracias, sí, pastor, entre la enseñanza que nos compartías hoy y también ahorita, pues dejaste ahí bastante grano para procesar. Estaba meditando en algunos versículos pues que nos ha dejado ver el Señor. Por ejemplo, el de Joel 2:1, toquen la trompeta en el monte Sión, porque ya está cerca el día del Señor. En el verso 9 dice, y como ladrones se cuelan por las ventanas. Entonces, por un lado, en el versículo 1 hay que estar advirtiendo al pueblo. Llegamos a los días finales, está cerca el día del tiempo tribulacionario. Así es. Tenemos que estar atentos. El enemigo está abriendo ventanas, porque aquí en la tierra lastimosamente se están haciendo cosas inicuas que se están legalizando. Sin embargo, el principio que citaste de Malaquías nos deja ver que Dios le pone límite a los ladrones, a los devoradores, y nos abre las ventanas para las bendiciones.
Amén. Lindo todo, pastor. Muchas gracias Amén. por haber estado acá, por haber aceptado la invitación. Y a ustedes, hermanos, que pues amablemente nos sintonizan también, y los hermanos discípulos aquí. Qué bendición. Gracias, Ever, por estar acompañando al pastor Miguel. ¿Querías decir algo? Y nuestros hermanos también ahí sirviendo al Señor en producción. Vamos a hacer una oración. Amén. Para cerrar el tema. Bendícenos tú, sea Amén. la palabra, y déjanos Amén. otra bendición. Amén, amén. Orando. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, y el anhelo de nuestros corazones, Señor, no es solo poder trasladar conocimiento al corazón de tu pueblo, Señor, sino Sí, que Señor. a través de esta enseñanza, Señor, podamos dejar como clavos bien clavados en la mente, en el corazón de tus hijos, Señor, estos principios bíblicos, Señor, que van a equipar a tu pueblo, Señor, para poder pararse firme, Señor, ante los embates de los vientos doctrinales que van a manifestarse en el final de los tiempos, para poder arrastrar, Señor, a aquellos que no han dejado madurarse, Señor. Y así, Señor, hoy bendigo, Señor, esta casa, Señor, bendigo la vida de tu siervo, Señor, del pastor Luis del Cid, de su esposa, de su familia. Bendigo esta iglesia, Señor, y bendigo a cada uno de los hermanos que son parte, Señor, que tal vez no están de frente a una cámara, Señor, pero que son una parte tan importante, Señor, para que nosotros podamos llevar a cabo este trabajo. Y así, Señor, los bendecimos, Señor, y te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Sí, Padre. en el nombre En el nombre de poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, mis amados. Que Dios les bendiga, y con el favor del Señor, entonces nos enlazamos, si el Señor no ha venido y nos da licencia, dirían las abuelitas, en 8 días. Hasta pronto. Amén. Tu novia fue sacada entre los esclavos, tus siervos y doncellas la